Acto de reconocimiento y entrega de premios de la 7ª convocatoria del programa de captación y gestión de ideas de I+D+I. En primer lugar, pediros disculpas en nombre del consejero delegado. Ya sabéis que no somos dueños de nuestra agenda y un incendio de última hora le tiene retenido en una reunión. Intentará sumarse a lo largo del acto para la entrega de los premios. En primer lugar y de antemano, daros la bienvenida también a todos los participantes y agradeceros el esfuerzo y dedicación que habéis demostrado en la elaboración de las propuestas que se han presentado este año, que son todas de excelente calidad, y también agradeceros el que sepáis, hayáis sabido detectar las necesidades futuras que tiene la Administración, que es la clave de la innovación de ISDEFE, y las soluciones que habéis planteado para resolverlas. El éxito de esta convocatoria demuestra el compromiso que tenéis vosotros, los empleados de ISDEFE y la plantilla, con la generación de ideas, con la innovación, y ya os digo, con la generación de ideas que se transforman en proyectos. Os voy a resumir un poco cómo ha sido el proceso de selección y evaluación de las ideas y de selección de las ideas ganadoras. Comentaros que la 7ª convocatoria del programa se cerró el 30 de septiembre del 2021, que se presentaron un total de 23 ideas, lo que demuestra la tendencia creciente de participación y de presentación de ideas con respecto a las pasadas convocatorias. Durante el mes de octubre se realizó la fase de análisis para comprobar si las propuestas cumplían con los requisitos especificados en la convocatoria y si la propuesta, sobre todo, una cosa muy importante, era consistente y sobre todo si estaba alineada con la actividad de ISDEFE. Durante el mes de noviembre se produjo la fase de selección. Todas las propuestas fueron presentadas a los miembros del Comité Técnico de I+D+I, que es el comité que selecciona las ideas. Se presentaron en 2 sesiones con un procedimiento de metodología ágil en el que muchos de vosotros participasteis, en el que cada proponente durante 5 minutos hizo una exposición de la propuesta y profundizó en los objetivos, alcance y necesidad que tiene la Administración en resolver el problema que se planteaba con la idea correspondiente. Tras esas sesiones, sabéis que el Comité Técnico de I+D+I evaluó las ideas y valoraron 4 criterios principalmente: el grado de interés de la Administración en el proyecto, el grado de compromiso que podía tener la Administración con el proyecto, la viabilidad técnica y financiera de la idea y la planificación que se presentaba del proyecto. Finalmente, el comité director de I+D+I de ISDEFE sancionó como ganadoras las 2 ideas más votadas por el comité técnico de I+D+I. No quiero desvelar a los ganadores, eso le dejo el momento estelar a Ildefonso con la típica frase de winner is, pero simplemente le hago un spoil de estos, ¿no? Sí, te dejo tú, adelante. Es hablaros de los proyectos que han ganado sin mencionar quiénes han sido los proponentes, ¿no? Uno de ellos es la propuesta de defensa y seguridad en el ámbito de la logística y sistemas de cadena de suministro, y la propuesta es, y lo leo para no equivocarme, clustering en vehículos conectados, cuyo objetivo es aplicar algoritmos de clustering a series de datos temporales de determinados vehículos conectados del Ejército de Tierra, con la finalidad de detectar anomalías, anticipar averías, detectar malos usos, etcétera. Y la segunda es una propuesta también en el ámbito de defensa y seguridad, en el área de sistemas de información, infraestructuras críticas, y la propuesta se denomina Plataforma Segura para el procesamiento de datos clasificados utilizando inteligencia artificial. Y el objetivo de la propuesta es diseñar un entorno virtual seguro en ISDEFE con herramientas y aplicaciones para posibilitar la realización por parte de todas las direcciones operativas de pruebas de concepto de inteligencia artificial que utilizan datos clasificados. Yo la verdad es que siempre que veo esto y siempre que me presentan el resumen de las ideas que habéis presentado, yo siempre digo lo mismo: la cantidad de cosas interesantes que se hacen en ISDEFE. De verdad que os felicito, porque yo es que lo tengo que leer. No sé yo si es que me estoy quedando anticuado, me estoy quedando obsoleto, pero yo es que lo tengo que leer, y muchas de las cosas ya
técnicamente me superan. Sabéis que estas dos ideas se desarrollarán a través de dos proyectos internos de I+D+I y el resto de las ideas se derivan o incorporan a iniciativas existentes. ¿Por qué? Porque tenemos la premisa de que toda idea es buena y toda idea hay que desarrollarla, independientemente de que salga premiada o no, independientemente de que se lance un proyecto interno de I+D, toda idea la recogemos e intentamos sacarla adelante por cualquiera de los canales que tenemos en marcha. Esta séptima convocatoria, como os decía al principio, constata la buena acogida entre los integrantes de la plantilla de ISDEFE. Ha habido un total de 31 participantes de la práctica totalidad de las gerencias de ISDEFE. Resaltar también que en este caso, como en convocatorias anteriores, hay una serie de ideas que han sido elaboradas por fieles al concurso de I+D+I, que yo creo que si volvemos al tema cinematográfico deberíamos darles el Óscar honorífico a la trayectoria profesional, porque se presentan a todas las convocatorias, agradecerles sus ideas, animarles a seguir participando y simplemente para terminar y pasarle ya la palabra a Ildefonso, agradeceros a todos los participantes vuestra iniciativa en esta convocatoria, dar mi enhorabuena a los premiados y animaros a participar y a presentaros a la octava convocatoria que la lanzaremos en breve. Y por mi parte, nada más, os dejo con Ildefonso, que es el maestro de ceremonias y el director del Departamento de Transformación Digital e Innovación. Ildefonso. Muchas gracias, Jesús. Desarrollando como estamos la Semana de Innovación en ISDEFE, que además la hemos creado con una gran ilusión y que creo que con mucho esfuerzo y con mucha ayuda y con muy poco tiempo, con unas fechas de Semana Santa entre medias que nos han hecho quizá algún roto, sí que queríamos poner en valor en esta Semana de la Innovación y lo queremos fijar como un día, como el Día de ISDEFE o como el Día de la Innovación de ISDEFE, precisamente pues para daros las gracias a todos los que estéis aquí, a todos los que habéis participado en este concurso de ideas, porque creemos que es lo que está fomentando y lo que está tirando dentro de la innovación en ISDEFE. Como decía Jesús, la cantidad de propuestas eran impresionantes, la cantidad de propuestas era a cual más innovadora, y yo que estuve en esas votaciones y en esas reuniones del Comité Técnico de I+D+I, la verdad es que nos costó bastante decidir, ¿vale? Y aquí quiero poner también, Jesús, y creo que lo estamos haciendo ya y lo hemos hecho con esta Semana de Innovación, queremos poner en valor sobre todo el trabajo de los que habéis presentado las propuestas, el trabajo de los compañeros de ISDEFE, pero también el trabajo del Comité Técnico de I+D+I, que al final pensamos que es el comité que debe tirar de la mayoría de estas propuestas. Nosotros, desde la Dirección de Desarrollo de Negocio, nos entendemos como facilitadores y como catalizadores de todas aquellas ideas que presentéis y vamos a estar apoyando todo aquello que venga, ¿no? Pero, como decimos, queremos poner en valor eso. Ayer era el día de las personas de ISDEFE que están trabajando en tareas del espacio o en proyectos del espacio, y hoy pues queremos dedicar este día a la gente innovadora aquí dentro de ISDEFE, a las personas que os molestéis, y que además queremos poner en valor el que os dejéis tiempo de vuestro tiempo libre, valga la redundancia, para presentar estas propuestas y para intentar pues que tengamos entre todos una empresa cada día más innovadora. Dentro del día de hoy tendremos también luego una charla innovadora que nos hablará de la astrología como motor de la ciencia e innovación en el sector espacial. Tendremos luego una mesa redonda dedicada al PERTE espacial, tan de moda en estos últimos días con la creación de la Agencia Espacial Europea. Vamos a ver también pues qué perspectiva tenemos de este PERTE, desde ISDEFE, desde el INTA, desde el Ministerio de Ciencia e Innovación. Pues queremos también saber desde la industria, nos acompañará también una persona de ISDESAT. Queremos saber qué se mueve en estos momentos en el mundo del espacio, y creemos que ISDEFE pues debe estar ahí. Y mañana pues lo dedicaremos, como también dijo ayer el consejero delegado, pues a esos proyectos internos que está realizando ISDEFE, que también estamos sacando adelante en colaboración con el INTA, en colaboración con la Agencia Espacial Europea, como es el ESA, como es el CESAR. O sea, yo lo tengo que confesar, yo cuando llegué a la Dirección de Desarrollo de Negocio no sabía que existía el proyecto CESAR. Y lo confieso aquí ahora que no nos oye nadie, creo, y la verdad es que cuando me metí en el trabajo que estaban realizando, pues tanto Beatriz como Eva, como Belinda,
en ese proyecto César, pues me di cuenta de la experiencia tan buena que ISDEFE, junto con la ESA y con el INTA, pues se está trasladando a la sociedad y sobre todo a los más pequeños, para que tengan contacto con el espacio y para que sepan, al final, pues cuando los niños nos preguntan, papá, ¿qué es esto de las estrellas?, pues sepan, al final, qué hay ahí, ¿no? Y terminaremos también pues, la semana de la innovación, que incluso ayer Jesús y yo, os lo cuento también como un pequeño secreto, ya estábamos pensando en qué dedicarla al año siguiente, ¿no? Pues terminaremos también con otra cosa importante que está desarrollando ISDEFE y que creo que ISDEFE es su sitio, ¿no? El estar con la universidad, el estar con la sociedad, el estar con las empresas. Mañana hablaremos hablaremos de la Red Horizonte, hablaremos con la universidad, hablaremos de esos viveros de empresas que están surgiendo en algunas universidades y, como digo, es el camino que ISDEFE pues tenemos que estar ahí, ¿no? Tenemos que estar en punta de lanza y tenemos que estar pues con la sociedad y con la empresa. Y ahora vamos a lo que importante. Hoy lo importante no somos nosotros, no somos ni el Departamento de Innovación, sino sois vosotros, los que habéis trabajado, los que habéis presentado propuestas, los que os habéis esforzado para traerlas. Y enhorabuena a los ganadores. Yo digo que alguien tiene que ganar, yo no digo que gana todo el mundo, yo no quería que el Chelsea le ganara al Madrid, he puesto que soy del Madrid. Enhorabuena a los ganadores, enhorabuena también a todos los participantes y yo creo que eso os da, pues digamos que el acicate para en años venideros presentar más y más propuestas, sobre todo del nivel que lo habéis hecho. Como digo, muchas gracias, vamos a empezar a dar los premios. Eva, cuando quieras, estamos a tu disposición. Primero, tendremos la charla inspiradora y después procederemos a dar los premios. Como digo, muchas gracias y como bien ha dicho Jesús, os esperamos en la octava por el símil futbolístico. Muchas gracias. Bueno, y yo creo que ahora solo una puntualización, que yo creo que la charla inspiradora no es de astrología, que es una ciencia estupenda, sino Bien. sobre astrobiología, entonces te pedimos disculpas y the floor is yours cuando quieras. Tengo que reconocer que lo he leído de ahí y la presbicia ya me lleva mal. Lo siento. No sé qué decía tu horóscopo hoy en el periódico, pero realmente la charla es sobre astrobiología. Perfecto, correcto. Muy bien. Gracias. Astrobiología, sí, vale. Bueno. ¿Queréis que lo haga? ¿Está para hacer sentado o lo hago sentado o de pie? Sentado, mejor. ¿Aquí está bien? Esto no sé si... Bueno, buenos días. Pues en primer lugar, gracias por la invitación. Es un placer estar aquí y poder contaros un poco lo que hacemos en el Centro de Astrobiología y un poco pues los aspectos que seguro que de innovación que seguro también son de interés también para ISDEFE. Lo he titulado como la astrobiología como motor tanto de ciencia como de innovación en el espacio porque, digamos, la astrobiología pone el motivo, ¿no? la razón para hacer muchas cosas en el espacio, ¿no? Y es algo tan sencillo como intentar responder a la pregunta que la humanidad se ha venido haciendo durante mucho tiempo y es de dónde venimos, ¿no? o a dónde vamos, ¿no? Algo que parece así muy general. Bueno, vamos a intentar concretarlo un poco, ¿no? Entonces, no sé cómo iba esto. A ver. Sí, es importante. Vale, en primer lugar, un poco contaros, decir qué es la astrobiología. Es decir, la astrobiología entiende, y el objetivo es entender la vida como una consecuencia de la evolución de los astros, de alguna manera, ¿no? De la evolución de la química y la energía en el universo. Y una consecuencia de entender la vida como esa consecuencia de la evolución del universo es que encontrar vida
en otro cuerpo planetario distinto de la Tierra, pues es una de esas consecuencias, y por eso quizás es una de nuestras obsesiones, ¿no? Debemos encontrar ese ejemplo, ¿no?, que nos valida un poco esta hipótesis general. Y como podéis comprender, es una tarea enorme. Entonces hay muchas ciencias implicadas, desde la astrofísica, la cosmología, astroquímica, la geología, la biología. Es decir, son muchas ciencias que se requiere un esfuerzo multi y a la vez proyectos transdisciplinares que nos permitan responder muchas de estas preguntas que se hace la astrobiología. Entonces, pues intentamos entender procesos como desde el Big Bang hasta el origen de la vida, como es la formación de los primeros elementos, la formación de las primeras galaxias, las primeras moléculas, cómo se forman los planetas, qué ambientes generan esos planetas que luego dan lugar a una química compleja que finalmente termina con el origen y diversificación de la vida. Es decir, son muchas preguntas, muchas tareas que investigar, pero bueno, nos intentamos centrar en aspectos clave, ¿no? Hoy en día prácticamente todas las agencias espaciales tienen lo que se llama el Global Exploration Roadmap, que se fijan un poco los objetivos de exploración, y tan solo en la portada del documento queda un poco claro ya cuáles son esos objetivos, ¿no? Primero un poco la Tierra y la comunicación, y digamos todo lo que es la comunicación. Tenemos la Luna, que es un objetivo que en los próximos años seguro que se va a desarrollar. Desde el punto de vista astrobiológico no es que sea excesivamente relevante, no nos atrae excesivamente, pero desde luego hay retos importantes porque la Luna nos puede llevar a entender, por ejemplo, cuál fue la química, ¿no?, que de alguna manera también alimentó la Tierra hace millones de años. Y por supuesto Marte, como veis al fondo, es un objetivo fundamental, y ahora veremos otros más. Pero todas las agencias coinciden en que uno de esos objetivos es entender la aparición y la presencia de vida en el universo. Y como podéis ver aquí en esta transparencia, es decir, Marte es uno de los objetivos preferidos para entender la presencia de vida fuera de la Tierra por diversas razones, que luego iremos viendo después, pero pues sobre todo una de ellas es porque podemos llegar a Marte, podemos explorarlo y podemos estudiarlo en detalle, y ahí veis un resumen de las diferentes misiones que hay ahora mismo en el planeta, y las que hay, como veis ahí, una participación española, que yo creo que es muy relevante, porque contribuimos a caracterizar la dinámica y la atmósfera marciana con instrumentación desarrollada aquí en España, con lo cual yo creo que es muy importante estar ahí, y sobre todo muestra la capacidad que tenemos, tanto científica como tecnológica, de participar en estas misiones. Entonces, digamos que Marte sigue siendo un objetivo prioritario, lo seguirá en los próximos años, y como veis ahí a la derecha está planificada la misión de retorno de muestras, la Mars Sample Return, que pretende traer muestras que ahora mismo está tomando el rover Perseverance, que está en Marte. Esas muestras vendrán a la Tierra pues a primero de la década de los 30, y bueno, la idea es contar con esas muestras y poder analizar en detalle en los laboratorios con la tecnología más avanzada que tengamos en la Tierra. Obviamente es algo en lo que también tendremos que estar, y España debe estar en ese análisis. Como decía, recientemente también la Agencia Espacial Europea, en su programa el Voyager 2050, también pues ha fijado unos objetivos, temas, digamos, de objetivos claros para misiones grandes, y una de ellas, la principal, es que un objetivo son las lunas heladas, también llamados los mundos océano. ¿Por qué? Porque debajo de esa gran costra de hielo que tienen los satélites de Júpiter, como es Europa
Europa o de Saturno-Encelado hay un gran océano de agua líquida y con propiedades que nos indican que posiblemente si la vida tuvo opción de originarse o llegar ahí, seguro que debería estar, ¿no? Entonces, son objetivos prioritarios. Entender también y caracterizar planetas ya del tamaño con características similares a la Tierra es otro de los objetivos. Hay misiones en marcha y saldrán más en los próximos años. Y luego otro objetivo importante también entender pues, el origen del universo, aquellas las etapas más tempranas, ¿no? de formación del universo. Entonces, como decimos, son objetivos científicos que van a exigir un desarrollo de instrumentación, de innovación, de tecnología y de administrar y gestionar todos estos proyectos. Como decía, Europa es uno de los objetivos prioritarios tanto de todas las agencias espaciales. Europa, gracias a la sonda Galileo, tenemos gran cantidad de información que nos indica que dentro de esa gran costa de hielo hay un océano de agua líquida y, por tanto, pues bueno, pues con los datos que tenemos y las características que se supone que hay en el interior de ese océano, pues podríamos tener ambientes pues como los ambientes hidrotermales que tenemos submarinos en la Tierra, porque dentro de esa costa, además, el núcleo de Europa es un núcleo caliente, pues podríamos tener esos ambientes hidrotermales, podríamos tener dentro de la propia costa de hielo ambientes que también, bueno, salmueras que te podrían permitir de alguna manera el florecimiento de algunas formas de vida. Es importante entender estos posibles ambientes porque, como digo yo, decir, viajar al espacio es muy caro y todos lo sabemos, y para entender la posibilidad de vida en estos cuerpos planetarios o en este caso lunas, lo que hacemos es que nos vamos a la Tierra a ambientes que son muy similares a estos que encontramos en otros planetas y estudiamos cómo se desarrolla ahí la vida. Entonces es importante entender cómo se desarrolla, qué restos puede dejar y cómo podemos detectarla para luego extrapolarlo a las misiones. Como decía, Encelado es otra luna interesante, que con esas plumas de hielo y diferentes elementos que ya se han detectado gracias a la sonda Cassini, con lo cual, digamos, son objetivos muy claros, ¿no? Hay misiones o conceptos de misiones en marcha para tomar muestras de esas plumas que se sabe ya que tienen esos compuestos que veis ahí, CO2, hielo, etcétera, y analizar también la presencia de compuestos más complejos, ¿no? Que no sabemos si puede haber vida o no, pero debería haber compuestos más complejos. Y como decía, pues por supuesto Marte es el objetivo favorito por diversas razones. Una, porque tanto Marte como la Tierra se originaron en una situación, bueno, similar, sufrieron procesos paralelos y, digamos, incluso podemos decir que Marte tuvo agua líquida y condiciones más suaves y más proclives, ¿no?, para el origen de la vida que la Tierra, porque estaba más alejado del Sol, se enfrió antes y, por tanto, tuvo esas condiciones aparentemente más benignas, ¿no? Se sabe que hay agua, hay una cantidad de agua, como veis ahí, que puede responder a casi a 1,6 kilómetros de profundidad y esa agua que obviamente ahora está helada, ¿no?, pero que en el pasado fue agua líquida. Si ahí hubo algún proceso biológico que se desarrollara a escala planetaria, pues debería haber restos, ¿no?, de esa vida, es lo que entendemos, y es uno de los objetivos que van buscando la misión, por ejemplo, ahora tanto de Curiosity como de Perseverance, es buscar restos de esa vida que debió ocurrir entre 4.000 y 3.500 millones de años en Marte. Entonces, bueno, y si ocurrió, pues los que somos un poco más optimistas pensamos, bueno, ¿y por qué no puede seguir ahí? La vida, sabemos que la Tierra es muy recalcitrante, allí donde hay un poquito de agua tenemos restos de vida, tenemos sobre todo microorganismos, ¿no?, que para nosotros es tan importante como encontrar otra forma de vida compleja. Pues ¿por qué no pudieran estar ahí? Es todo un planeta, puede haber cuevas, puede haber ambientes
bajo la superficie. De hecho, se ha descubierto no hace mucho pues que hay posiblemente pueda haber al menos embolsamientos de salmueras entre 1 kilómetro de profundidad o 1,5. En fin, podría haber más y es algo que se está explorando, ¿no? Y si insisto, si tuvo la oportunidad de estar allí, la vida alguna vez, seguro que en algún sitio puede estar. ¿Qué le pasó a Marte? Pues que, entre otras cosas, pues se enfrió antes, mucho antes, perdió el campo magnético y al perder el campo magnético, pues perdió la protección y, por tanto, este es uno de los resultados de la sonda de la NASA Maven que muestra cómo, efectivamente, desde hace más de 2.000 millones de años, Marte está perdiendo de forma efectiva atmósfera, porque por ese puro arrastre del viento solar, y que lo que hace es que obviamente una superficie lo convierte en una superficie prácticamente estéril con fuerte radiación y sobre todo la ultravioleta, que es la más dañina para la vida, y sobre todo pues que unas temperaturas muy extremas, que es casi lo peor para la vida. Radiación ultravioleta pues no debería ser muy complicado, porque unos pocos milímetros en el subsuelo la vida pues puede florecer sin ningún problema, no le afecta, ¿no? Pero sobre todo necesita agua, y con temperaturas tan extremas de una media de menos 30, menos 50, pues es complicado, ¿vale? En invierno, por ejemplo, las ondas nuestras han llegado a medir menos 130 grados bajo cero por la noche, con lo cual, en fin, estamos hablando de algo muy complicado para un ser vivo poder mantener un metabolismo con esos extremos. Pero bueno, siempre insistimos, eso en la superficie, no sabemos lo que pasa en el interior. Solo hacer un resumen histórico. La primera misión astrobiológica en serio, digamos, fue las misiones Viking de NASA de 1976. Aterrizaron dos landers, dos módulos, y hicieron varios experimentos biológicos. La idea era ver si había restos de vida. Entonces lo que hicieron, uno de ellos, el más conocido, este que veis aquí, que se mezcló en un vasito, un recipiente que llevaba unos nutrientes marcados radiactivamente, se mezcló con mezcla con tierra, con suelo marciano, y se hizo. La idea bueno, si aquí hay microorganismos, se deberían ser capaces de utilizar estos nutrientes y producir actividad metabólica, pues desprender CO2 radiactivo, y eso lo medimos, y mira qué bien, y eso es lo que veis en esas curvas ahí, como a lo largo del tiempo se va generando CO2 radiactivo, y dice, pues estupendo, ha metabolizado los microorganismos esos compuestos que le hemos añadido. Claro, todo eso está muy bien, el experimento salió bien, porque además el control negativo, que lo calentaron a tope para matar cualquier microorganismo, pues no daba ese patrón, ¿no?, que veis ahí. Sin embargo, el problema de esto es que luego otros instrumentos que deberían detectar materia orgánica no lo detectaron, y luego además los químicos dijeron, bueno, pues la química del suelo marciano también podría hacer que se degradaran esos compuestos y generaran también ese patrón. Entonces hay una discusión que de verdad incluso todavía continúa hoy en día, y no se puede concluir si eso fue un experimento, digamos, debido a la presencia de vida o no. Pero bueno, para que veáis lo complejo que es. En principio el experimento era muy sencillo, si hay vida genera, pero no es tan sencillo, porque luego está la química, hay otros procesos que hay que tener en cuenta, y todo tiene que casar, no es fácil. Entonces, bueno, es de todos también. Eso enfrió un poco, ¿no?, la búsqueda de vida en Marte, y fue gracias a otro trabajo que salió en 1996, que fue la portada de Nature, de Science, hasta el presidente Clinton dio una charla al respecto, pues sobre la presencia de vida de un fósil, ¿no?, de un microorganismo en un meteorito marciano que cayó en la Antártida. Bueno, pues de nuevo aquí, insisto, a pesar de esas muestras que teníamos aquí, y que la idea era que esos cristalitos que veis aquí a la izquierda, son similares a los que en la Tierra, como veis aquí a la derecha, es decir, las bacterias que se llaman magnetotácticas, realmente acumulan cuentas de cristalitos de magnetita que les sirven para orientarse en el campo magnético o moverse a escalas pequeñas y buscar nutrientes, por ejemplo. Pues esos cristalitos eran muy similares a los que había en el meteorito. Sin embargo, de nuevo, la química
experimentos diversos indicaban con magnetita que se podrían formar cristales similares en condiciones abióticas, con lo cual todo esto de nuevo se ha quedado un poquito ahí, sigue la discusión, aunque bueno, prácticamente se puede descartar o al menos no está claro que puede ser de origen biológico. Una de las razones puede ser lo que descubrió la sonda Fénix en el 2008, y es que descubrió que en Marte hay concentraciones nada despreciables de un compuesto que se llama de una sal de percloratos. Los percloratos tienen una propiedad, y es que son oxidantes muy potentes y además cuando en presencia de calor queman todo. Entonces una de las estrategias que se utilizaba para ver si hay materia orgánica en Marte es calentar la muestra y luego analizarla por una técnica de cromatografía de gases. Pues claro, si calienta la muestra la quema, con lo cual no ven nada. Entonces el perclorato puede ser un motivo para ello. Sin embargo, tiene una cosa muy buena, y es que es muy higroscópico. Es igual, en presencia de, o bajo, en condiciones de una humedad relativa, bueno, relativamente baja, son capaces de atrapar agua en su superficie, en la superficie de los cristales, con lo cual, bueno, eso para la vida es bueno, es atrapar esa agua líquida. Y luego hay algo también que es muy importante, y es que la Tierra, como decía antes, hay microorganismos para todo, los hay, en este caso, que respiran perclorato, es decir, el perclorato, en lugar de respirar oxígeno como molecular, como hacemos nosotros, pues ellos respiran el perclorato, lo utilizan como el aceptor de electrones, ¿no?, en la respiración. Entonces, como decía, es decir, gracias a esas sales de perclorato, pues se están viendo fenómenos como estos que veis aquí en Marte, que no es que corra el agua por las laderas, pero lo que sí se ve aquí es que son sales que se hidratan cuando las condiciones de temperatura lo permiten. Entonces son manchas que aparecen en verano sobre todo, y luego desaparecen en invierno, porque bueno, sube un poco más la temperatura y permite que esas sales de perclorato se hidraten. Entonces bueno, eso indica que efectivamente, bueno, podemos tener fenómenos que nos permitan conseguir una pequeña cantidad de agua líquida. Y como veremos después, la vida en la Tierra no necesita un océano para desarrollarse, puede vivir dentro de costras de sal, como sabemos que ocurre en Atacama, por ejemplo. Aún así, como digo, pues ha detectado materia orgánica en Marte. El Curiosity, con el instrumento SAM, lleva un cromatógrafo de gases, y lo que más complejo que ha detectado es esto, son anillos de benceno bueno, pues materia orgánica compleja. Por ahora es lo más complejo que se ha visto, o el tiofeno, que son de este tipo de compuestos. No se sabe si es de origen biológico o no. ¿Por qué? Porque Marte recibió una gran cantidad de impactos meteoríticos, y los meteoritos contienen materia orgánica, abundante materia orgánica de este tipo, con lo cual, pues, de nuevo nos quedamos un poco con eso. Bueno, pero vale, vamos viendo ya moléculas relativamente complejas, y eso nos lleva al siguiente paso y a investigar qué nuevos instrumentos podemos hacer para detectar materia orgánica compleja. También, pues seguro que habréis oído que se ha detectado también metano. El metano en la Tierra es prácticamente producido por la vida, pero bueno, también hay procesos químicos que lo producen, y de nuevo nos quedamos un poquito con esa duda, ¿no? Entonces, bueno, hay picos locales de metanos que ha detectado el Curiosity, y es también, bueno, es una discusión y un debate que se está viendo. Pero claro, ¿cómo podemos detectar vida? Es decir, aparentemente, claro, como esta diapositiva que pongo siempre es muy sencillo aquí en la Tierra, porque nosotros vemos un animal y decimos, está claro, es vida. ¿Por qué? Porque lo hemos visto, porque lo conocemos, pues porque forma parte de nuestra forma, de nuestra propia identidad, ¿no? Vemos, por ejemplo, construcciones como veis en la parte inferior, y eso, pues si no sabemos lo que es, pues bueno, es un montón de tierra. Bueno, pues aquí en la Tierra sabemos que eso corresponde a un termitero, ha sido hecho por seres vivos. Pues bueno, pues es un biomarcador de alguna manera, alguien lo ha hecho, ¿no? Pero si no vemos nada de eso, tenemos que irnos a la micro, y en Marte, pues en un paisaje como ese que veis de fondo, es que no vemos nada de eso a simple vista, entonces no vemos nada identificable. Pues tendremos que ir al sub, tendremos que intentar ver microorganismos como los que veis ahí, pero no es fácil
encontrar microorganismos en otro planeta, tienes que llevarte un microscopio y meter en un campo pequeño de microscopio para ver un microorganismo, ya os digo que es prácticamente, tecnológicamente ahora mismo, pero muy complicado, no se puede fácilmente. O podemos también buscar moléculas biológicas, moléculas que sabemos que la química ahí no va a llegar por muy compleja, entre comillas, ¿no?, que sea. Entonces podemos buscar, como veis ahí, bioquímicas, por restos de proteínas, restos de ADN. De nuevo, las proteínas y el ADN sabemos que son muy fáciles de degradar, ¿no? Y la Tierra, pues con el tiempo, pues con relativamente pocos años, cientos, miles, bueno, depende, a veces hay algunas condiciones que se está viendo que aguantan hasta millones de años, pero bueno, son de las que primero se degradan y es complicado. Podemos ver a los fósiles bioquímicos, como veis ahí en la parte inferior, que son lípidos. Los lípidos aguantan mucho, en la Tierra se han detectado compuestos como esos que solo sabemos que se forman de forma de origen biológico y que son similares al colesterol que tenemos los mamíferos, pero en bacterias, son los opanos. La Tierra se ha identificado en sedimentos de más de 2.500 millones de años, con lo cual, bueno, pues podemos buscar esto también, a ver, podemos hacer técnicas para encontrarlos, ¿no? Pero bueno, como digo, otra de las estrategias que hacemos es intentar estudiar en la Tierra pues aquellos ambientes análogos que nos recuerdan a los que pudo haber en el Marte primitivo, como veis ahí en la izquierda. Pues seguro que hubo ambientes hidrotermales, seguro que hubo ambientes lacustres, seguro que todo este tipo de ambientes que ahora en la Tierra sabemos que hay y hay vida abundante y podemos caracterizarla. Seguro que hubo ambientes ácidos como tenemos ahora actualmente en el río Tinto, pues todo eso, entender qué pasa con esos ambientes, qué pasó con la vida entonces, cómo se ha preservado, si ha dejado ya de funcionar a lo largo de los años, pues eso nos va a ayudar a nosotros a desarrollar nueva instrumentación y nuevos métodos para buscar vida en el futuro. Y como decía antes, la vida es que no necesita que Marte esté lleno de agua, simplemente necesita que pueda captar un poquito de agua para su metabolismo. Esto que vemos aquí es bandas de cianobacterias que están en las costras de sal del desierto de los salares de Atacama. Están embebidas en sal pura de mesa, eso es cloruro sódico del que tomamos todos los días. Entonces no necesita una gran cantidad de agua, solo la humedad que obtiene de la atmósfera. Y recordad lo que os comentaba antes, en Marte hay percloratos y sabemos, por cierto en Atacama también, y experimentos que hemos hecho en el laboratorio, vemos cómo son capaces de atrapar agua líquida y generar, creo recordar que con 2 gramos de una muestra que tenía percloratos, bastante menos que en Marte, dejándolo en la nevera 20 días conseguíamos sacar más de 1 mililitro de agua. Lo atrapaba y lo concentraba y luego teníamos 1 mililitro de agua, o sea, con lo cual es un fenómeno a tener en cuenta. Como decía, otros ambientes interesantes pues son los ambientes extremadamente ácidos y ricos en hierro y en azufre, que sabemos que en Marte son abundantes, y aquí en España tenemos el río Tinto, que son 90 kilómetros de río con un pH de 2,3, que es una disolución de ácido sulfúrico prácticamente, y aún así en esas aguas que veis pues hay más de 1 millón de células de bacteria por mililitro. O sea que están ahí y están viviendo, y es porque además utilizan el hierro como fuente de energía, que es lo más interesante. Es decir, no es que les estorbe, sino que lo necesitan. O hemos perforado en las profundidades, como veis ahí a la derecha, donde hemos encontrado microorganismos pegados a los minerales, también extrayendo la energía, o utilizando los gases que se desprenden también de los minerales, y hemos visto, pues, por ejemplo, incluso cianobacterias, microorganismos que normalmente tienen que vivir en la superficie porque lo que hacen es la fotosíntesis, fijan el CO2 con la fotosíntesis. Bueno, pues ahí estaban a 600 metros de profundidad, pegados también a los minerales, en este caso utilizando otras fuentes de energía, como puede ser el hidrógeno que sale de las rocas. Como decía, pues en testigos, ¿no?, de varios metros, varios cientos de metros de profundidad, encontramos pues colonias, como veis ahí, de microorganismos pegadas a los cristalitos. En este caso los cristalitos brillantes son pirita, que es sulfuro de hierro, y se pegan ahí para obtener la energía, ¿no?, que les da el hierro. Bueno, un poco nosotros nos preguntábamos, bueno, ¿cómo podemos
desarrollar una instrumentación que permita, o un método que nos permita también detectar restos de vida y un poquito ya más compleja, que no solo sea ver estos compuestos tan sencillos que nos van a dejar siempre con la duda de si son de origen químico o no. Entonces, bueno, nosotros ya hace un tiempo dijimos, bueno, vamos a utilizar un ensayo inmunológico pues similar al que ahora mismo ya todos estamos muy familiarizados, que es el test de antígenos del COVID. Bueno, pues nosotros llevamos 20 años haciendo un test de antígeno para detectar microorganismos extremófilos, microorganismos que pensamos que son que pueden u otros similares, ¿no?, haber estado en otros planetas. Entonces lo que hacemos es un ensayo múltiple de antígenos. Ahí tenemos una colección de más de 200 anticuerpos frente a microorganismos que hemos encontrado en ambientes extremos. Y lo que hacemos es un ensayo, pues hacemos un extracto del suelo de tierra, lo incubamos con nuestro test de antígenos múltiple y utilizamos unas sustancias fluorescentes y una cámara CCD que nos da unos puntos brillantes que nos indican dónde se ha producido esa reacción y dónde están estos restos de microorganismos. Bueno, pues este sistema llevamos años, la idea es que podamos hacerlo luego de manera automática desde la Tierra, digamos, y tener datos, ¿no? Esto lo llevamos varios años probando, es el que llamamos el Light Detector Chip. Lo hemos probado en muchos sitios, en muchos ambientes, en Río Tinto, en la Antártica, en Atacama, en muchos sitios. Este es un caso de una muestra de una roca, de un testigo de 400 metros de profundidad de la faja pirítica ibérica, donde veis los puntos rojos brillantes, indican que son restos de microorganismos que hay en esa muestra. Entonces las detectamos con nuestro chip. ¿Vale? En este caso nos indica que uno de esos era precisamente las cianobacterias que os he enseñado antes, que estaban pegadas a las rocas y que luego pudimos comprobar por microscopía, hemos extraído el ADN, sabemos que están ahí, ya hemos identificado sus genes y sabemos que coincide con los resultados de nuestro chip. Para ello, pues hemos desarrollado, para que pueda ser de manera automatizada, hemos desarrollado el instrumento SOLID por Science of Light Detector, y la idea es que, como veis ahí, es un carrusel de celdas de extracción para hacer una extracción en medio líquido, acuoso, que luego se incuba con no voy a entrar en detalles ahí, pero bueno, se incuba con el chip que os he enseñado antes, con el test de antígenos múltiple, ¿no?, y conlleva todo el sistema láseres, cámaras CCD, fluídica, etcétera, para capturar el resultado del experimento. Y esto se hace y funciona de forma automática y remota. Esto es un test que hicimos en el Ártico ya hace un tiempo, donde, bueno, pues con la SPU la llamamos la Sample Preparation Unit, es la unidad que extrae, y luego la de la unidad de análisis, que es donde vemos el resultado del test de antígenos, ¿no?, digamos. Entonces tenemos esos puntos brillantes que nos indican la presencia de diferentes compuestos o biomarcadores o microorganismos. La idea con todo esto es que nuestro instrumento y nuestro test vaya en una misión a Marte. Entonces llevamos años también colaborando con el centro de NASA en Ames, en California, en el concepto de misión Icebreaker que proponen ellos. La idea es ir a la zona donde se sabe que hay agua en las latitudes altas de Marte. El agua del hielo está a 5 centímetros de profundidad, y la idea es perforar y tomar muestras de esa perforación y analizarla con varios instrumentos. Uno de ellos es el SOLID, que sería el responsable, digamos, de detectar la presencia de biomarcadores complejos. Lo hemos propuesto varias veces a las misiones Discovery de NASA, y bueno, pues no ha salido ninguna de ellas, siempre se ha seleccionado otra, pero bueno, ya en la última de 2019 fue muy bien calificada la misión, incluso deseleccionable, aunque bueno, había otras todavía que se seleccionaron por otros motivos, pero bueno, estamos esperanzados de que, bueno, algún día podamos volar, y de hecho ya en el Decadal Survey de NASA de hace pocos días, recoge ya precisamente esta idea de ir perforar en las zonas de hielo y analizar con un instrumento para detectar vida. Entonces, bueno, vamos a ver si tenemos suerte en los próximos años. Y como decía, entonces, mientras tanto, lo que nosotros seguimos es trabajando, y no sé si esto lo puedo... Es un vídeo, no sé si lo puedo... Me temo que no.
Bueno, es un vídeo que lo que muestra es porque nosotros seguimos colaborando con ellos para poner a punto todo el sistema de perforación, el sistema de toma de muestras y cargar al instrumento y hacer los análisis. Esto es de un vídeo que tenía de una campaña que hicimos en Río Tinto con ellos y bueno, pues donde se mostraba cómo carga. Esta es una campaña en Atacama, donde es en un rover, donde veis el brazo robótico coge la muestra y lo carga en Solid, que es el instrumento negro que hay a la derecha, y un poquito en el recuadro podemos ver un poco cómo está la muestra y cuando la carga al instrumento. Y lo que hay a la derecha, bueno, no voy a entrar en detalles porque esto es uno de los resultados que tuvimos en la campaña de 2019, es el esquema del funcionamiento, pero lo único que quiero que veáis un poco que es una de las imágenes que veis aquí, donde se ve efectivamente ese test de antígenos, donde detectamos diferentes restos de microorganismos de muestras de un salar de Atacama. Entonces, digamos, el sistema funciona y digamos que es algo que queremos hacerlo, a ver si tenemos opciones, ¿no?, en el futuro. Y como decía, en el Centro de Astrobiología también, y sois, muchos de vosotros ya sabéis, lideramos instrumentación que está en Marte, en este caso pues, en el rover Curiosity, la estación ambiental REMS lleva desde el 2012, que estamos operando todos los días desde agosto de 2012, lo cual esto supone también un esfuerzo y una generación y una gran cantidad de datos que ha generado pues gran cantidad de artículos y ha contribuido al desarrollo y a la explicación de otros experimentos de la misión. Estamos también en Marte con la misión InSight. Creo que ya estaba a punto quizá de terminarse esta misión, y donde físicamente tenemos allí, si veis a la parte inferior derecha, donde hay realmente una bandera de España, porque hay banderas de los diferentes países que participaban en esta misión para calibrar uno de los instrumentos. Estamos también desde hace poco, desde 2021, también en la misión Mars 2020, en el Perseverance, con el instrumento MEDA, que es una red de sensores medioambientales más compleja todavía y más, por supuesto, ya con más capacidad que REMS. Está dando resultados y datos muy interesantes, y ahora mismo están ya preparando los artículos científicos que han dado lugar los datos que tenemos, aparte de apoyar a otros experimentos de la misión. Entonces, bueno, es una satisfacción, ¿no?, y un orgullo poder decir que tenemos estos instrumentos. Ahora mismo en realidad hay 3 instrumentos liderados por España en Marte, y bueno, son 3 estaciones medioambientales que por primera vez, digamos, en 3 sitios distintos han estado operativas. Twins es la que tengo mis dudas, pero bueno, es digamos un hecho, digamos, singular. Como decía, también viajar al espacio es muy caro, y también lo que hacemos es traernos un poquito el espacio al laboratorio, y lo que hacemos es desarrollamos cámaras de simulación para entender y simular el espacio interestelar, o simular atmósferas planetarias, o simular otros ambientes que nos ayudan a entender y preparar misiones, ¿no?, o a entender resultados de otras misiones, ¿no? Entonces, esta es una cámara de simulación de ambientes planetarios, y además de eso, bueno, pues participamos en otras misiones internacionales, o de las agencias espaciales de ESA y NASA, y también de JAXA, Japón. Pues estamos muy implicados en PLATO, que es un telescopio espacial de la Agencia Espacial Europea para caracterizar exoplanetas. Estamos también científicos nuestros implicados y además, de hecho, aquí creo que el INTA hizo un simulador para el JWST. Entonces, que espero que ya empiece dentro de poquito a dar una información que va a ser, creo que impresionante, porque las primeras imágenes que ha tomado ya son espectaculares. Teníamos la ciencia y también el instrumento Raman construido en el INTA para la misión ExoMars, que bueno, desgraciadamente pues ya sabéis cómo está el tema. Bueno, participamos en la misión MMX de JAXA, la Agencia Espacial Japonesa, para el desarrollo también de un Raman que va a ir a las lunas de Marte, también es interesante.
y incluso con retorno de muestra. En Keops, para caracterizar exoplanetas, que está operada desde INTA además, en el instrumento Harmony para el telescopio LT de Chile, en fin, estamos en diferentes misiones que requieren pues, de un desarrollo tecnológico y de ciencia. Y simplemente para terminar, como decir, igual que hace 500 años, yo lo comparo porque estamos un poco en esa situación, al igual que hace 500 años se hizo esa gran misión que consistió de alguna manera en la primera misión de exploración planetaria, con 5 naves que se lanzaron al espacio marítimo en aquel caso. Yo creo que hoy en día estamos un poquito en eso, estamos explorando el espacio, estamos en esa situación y bueno, afortunadamente no como en este caso, que solo volvió la nave, una de ellas, y con muchas pérdidas de vida que obviamente en aquel entonces. Hoy en día espero que esto sea mucho más llevadero, pero bueno, estamos en esa época de los grandes descubrimientos en el espacio. Y solo dar las gracias, como siempre, pues a quien hace posible todo esto, pues desde el Ministerio de Ciencia e Innovación con sus proyectos, el CEDETI, el INTA, por supuesto, que sin el INTA no podríamos hacer nada, en nuestro caso también el CSIC, pues NASA, ESA, el RC, en fin, son los que realmente ponen la financiación de todo esto. Y ya está, nada más, muchas gracias y espero que os haya gustado.